Yo creo que a Taker lo mejor que le puedo pasar, pues no mentira, lo mejor que le puedo pasar no, pero de las mejores cosas que pudo hacer es permitir que se grabase el documental de The Last Ride. ¿Sí? O más que permitirse el documental, sino que como ponerle punto final a la carrera y abrirse y dejar salir como la persona detrás del personaje, porque pues digamos él había sido durante 30 años y por eso se le reconoce como uno de los más grandes personajes de WWE y de la lucha libre en general, porque de alguna manera durante 30 años se mantuvo en personaje, ¿sí? El tipo no hacía entrevistas, por lo menos no muchas, o las que hacía era dentro del personaje, o no hacía muchas apariciones externas a lo que era pues su rol. Además de eso, se mantuvo firme. Pasó durante varias épocas, pasó durante la era dorada, pasó durante la nueva generación, pasó durante la Attitude Era, pasó durante la Ruthless Aggression, pasó durante la era PG y se mantuvo hasta esta nueva era de superestrellas que es como más atlética. Entonces el tipo pasó durante 6 generaciones, o más que 6 procesos, ¿sí? 6 procesos o 6 épocas de la lucha libre que uno podría llegar a decir, entre comillas, desde el principio hasta el final, o por lo menos desde cuando la lucha libre se dio a conocer hasta ahora último, que como te digo, son casi 6 épocas durante 30 años en las cuales, pues digamos, el Undertaker estuvo, y no solamente estuvo, sino que fue un rol principal dentro de la compañía. Porque esa es otra, fue el tipo que se mantuvo siempre dentro de la misma compañía sin variar en ningún momento, ¿sí? Porque, pues, a ver, él empieza en WCW, pero pues de ahí sale y después cuando llega a WWE, desde que llega a WWE, 30 años directo, directo sin haber pasado ni por un momento en otra empresa. Entonces eso también es algo que se le reconoce la lealtad que tuvo con Vince en su momento y pareciera como que una relación como padre e hijo o entre amigos porque de alguna manera Vince le da la oportunidad a él de trabajar en WWE y Vince le da el personaje del Undertaker a Mark Calloway para que pueda trabajar en WWE y de alguna manera él como que siente esa lealtad y el tipo, como te digo, sigue durante 30 años directo, sin salir del personaje, sin hacer nada externo, inclusive no hacía apariciones, no salía pues, o sea, salía de fiesta, pero pues no a esa exposición que de pronto, por ejemplo, un Stone Cold podía permitirse, un The Rock podía permitirse, el propio Triple H o incluso el propio Kane, que Kane pues ahora es el alcalde de North County. Entonces, en Estados Unidos, un alcalde de un pueblo. Y Undertaker no. Undertaker siempre se mantuvo adentro y ahora, en estos últimos años, optó por abrir. Sí, optó por abrir, como no dejar de lado el personaje, sino como que la persona detrás del personaje pudiese interactuar también. Entonces empezó a aparecer en programas de televisión, empezó a aparecer dentro de shows, empezó a hacer colaboraciones, incluso hasta películas. Hizo el documental precisamente y como que dejó salir esa persona que estaba detrás del personaje. Y yo creo que eso le pudo beneficiar. ¿Por qué? Porque pues antes el Undertaker era respetado, porque pues igual todo el mundo, más allá de que saliera o no de personaje, el tipo de respeto, todo el mundo respetaba al Undertaker dentro de la industria y se le reconoce precisamente como uno de los nombres más importantes, si no el más importante. Y al final si hubiera salido o no, pues se le hubiera mantenido ese respeto. Pero ahora, no solo que salió, sino que empieza a contar las vivencias, se le da como un plus a ese reconocimiento que puede llegar a tener por el hecho de que al él contar las experiencias, que si luchaba lesionado, que si se desgarró el músculo, que si el hueso se le rompió y sigue luchando, que si pasó esto, que si pasó otro, y contando esas anécdotas de lo que vivieron, se le da como ese plus de reconocimiento, como que la gente mira y sea el tipo no era solo un personaje, sino que también era una persona que tenía dificultades, pero que más allá de las dificultades el tipo aún así tenía un aguante brutal y que seguía trabajando sin ningún tipo de problema. Y eso yo creo que le da un valor agregado porque la persona de alguna manera no se identifica con el personaje, sino que permite identificarse con la persona detrás de él. Y eso es algo que yo creo que permite conectar mucho más con el espectador, ¿sí? Con el espectador que al final, pues digamos, observa lo que está pasando y puede relacionarse no solo con el Undertaker como personaje, porque pues al final es difícil como tomarle cariño al Undertaker o relacionarse con él, pero con Mark Calloway, con el tipo detrás de la máscara, por decirlo de alguna manera, es fácil y más todavía si el tipo pues de alguna manera
Es carismático, es humilde, es buena gente, es persona al final. Sí, es algo como que no, a lo mejor yo creo que también es como el timing o la suerte, ¿sí? Porque no creo que Undertaker hubiera dicho, no, cuando me retire voy a salir del personaje y voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer esto, que puede que sí, uno nunca sabe, pero yo creo que también es el timing de, por una manera, retirarse cuando lo hizo, ¿sí? Retirarse cuando lo hizo y cómo lo hizo. Sí, porque pues, el tipo, como incluso muestra en el documental, él venía pensando en retirarse desde hace mucho tiempo, pero como que no encontraba la manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces tenía una pelea y decía, no, ya me retiro. Pero después él veía otra oportunidad de decir, no, de pronto este retiro aquí queda mejor que el anterior. Entonces volvía, luchaba, se lastimaba y se retiraba. Pero después como que volvía y decía, no, de pronto la próxima vez lo puedo hacer mejor y me retiro de mejor manera. Entonces era un círculo vicioso en el cual el tipo se retiraba, como que se arrepentía, volvía, se retiraba, se arrepentía, volvía. Y era un círculo vicioso del cual no había podido salir hasta que como que el cuerpo dijo, ya, hasta aquí. Y de alguna manera, pero te digo que es como un timing y suerte, porque si él no hubiera hecho ese proceso como de volver, arrepentirse, retirarse, volver, arrepentirse, retirarse, no se hubiera tenido ese material para documentar todo lo que tuvo que pasar y permitir que la gente pudiera ver esa persona detrás del personaje, lo cual permite que de alguna manera se conecte más con el Undertaker, ¿sí? O con Mark Calloway al final. Entonces yo creo que, como te digo, suerte por una parte y obviamente una suerte muy bien ejecutada porque pues detrás tenía un grupo de camarógrafos, tenía un grupo de editores, tenía un grupo de personas que pues estaban con él y que lo ayudaban y que de alguna manera pues les permitió sacar eso adelante. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera eso permitió tenerlo todo como en raya y de alguna u otra manera eh, lo benefició. Lo benefició porque lo pone como en una. Permite como tener ese personaje en el pedestal, ¿sí? Como tener al Undertaker como un pedestal en la lucha libre. Tenerlo allá arriba, en lo más alto de todo, pero también tener la persona de Mark Calloway y tenerle también un gran respeto por todos los sacrificios que hizo para poder llegar donde estuvo. Incluso yo me acuerdo en el podcast de Joe Rogan, el tipo fue y él contaba que a los inicios pues era muy como rústico porque tenía $2,000 que había reunido después de vender todo lo que tenía para poder pagarle a un entrenador, el cual pues antes era por territorios, la lucha libre en Estados Unidos era por territorios. Entonces en un territorio en el cual estaba Undertaker, había un entrenador en el cual pues los jóvenes les pagaban para que los entrenara y pues como que les enseñara. Y al final pues él, digamos, reunió $2,000, vendió todo lo que tenía, vivió durante el carro para poder pagarle esos $2,000 y tener. Pero eso al final terminó siendo una especie de estafa porque el entrenador de alguna manera lo que hacía era que les recibía el dinero y les daba así una exigencia tan brutal que al final los tipos decían, no, yo por allá no vuelvo. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo no realmente no les enseñaba nada sobre lucha libre, se quedaba con los $2,000 y se iba. Entonces, Undertaker de alguna manera contaba eso y él decía que de todos los que fueron, al final quedaron dos y al final él fue el último que quedó y cuando fue a buscar al entrenador un día, el tipo ya se había ido porque pensaba que nadie más iba a aguantar. Y también contaba, por ejemplo, que pasó como 8 meses yendo todos los miércoles a una promoción para que lo dejaran, como que le dieran la oportunidad de trabajar y así todo el tiempo y que de alguna manera él vivía en el carro, que de alguna manera buscaba la manera de sobrevivir y es como que contar todo ese proceso y no diciendo, no, es que yo soy esto, yo soy, sino contarlo de una manera humilde, carismática y normal, hace que también el tipo, como te digo, se le reconozca eso, se le reconozca que, por un lado, hizo muy bien su trabajo dentro de la industria, pero que para llegar ahí tuvo que camellar bravo y que tuvo que pasar y por alguna manera eso es lo que le permitió ser tan respetado tanto dentro como fuera del ring. Entonces, como te digo, yo creo que el haber salido del personaje después de tantos años, por un lado, fue bien pensado, si fue premeditado, fue un golpe de suerte muy grande y que le beneficia más de lo que lo puede dañar, porque pues él siempre tenía la duda de decir, bueno, si yo me presento así en televisión, si alguien me ve afuera y ve que no realmente es lo mismo, pues al final va a decir qué carajo es esto. Pero yo creo que en este momento, ya al final de su carrera, era el momento ideal para salir del personaje y dejar entrar como esa personalidad más humana,
dentro a todo lo que se refiere a la lucha libre para que de alguna manera se le tenga más reconocimiento, más respeto y más admiración por el trabajo que hizo. Entonces yo creo, como te digo, que una jugada maestra básicamente. Obviamente, falta, no creo que haya sido premeditada, sino creo que haya sido premeditada, pero salió bien.